En conclusión, yo creo que consigue lo que quieren, lo que buscan, y coincido contigo. Épica, epiquísima, muy épica, mega épica, todo lo que le quieras decir, porque es que Que caballo realmente pica. sí, no, no. Es muy visual. Eso sí que tiene otra cosa no, pero es muy visual. Entonces, cuanto más gente pones en la pantalla y en el plano, pues más épica parece. Salvete, quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Bueno, hoy recuperamos la sección Hablamos de cine, ya la he bautizado así, ya tiene nombre entre comillas oficial, ¿no? Porque había que definirlo de alguna manera. Y bueno, y para ello, pues viene ya nuestro clásico invitado, Sergio Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, me alegra que tenga título ya, porque a veces nos ponemos a hacer secciones y tal y no les ponemos ni título y dices, cómo lo localizo? ¿Cómo sé de qué estáis hablando? ¿No? ¿Qué sección tiene? Pues oye, hablamos de cine, me parece un título estupendo, de cine y de series, ¿no? Bueno, en general de cine, ¿no? Que queda también más Sí, para englobarlo, porque si no al final empezamos a hacer subsecciones. subsecciones y queda un poco caótico. Sí, podríamos definirlo así, ¿no? Que tanto en cine podríamos englobar tanto películas como series. Y si se animan alguna serie de animación, que no sé si hay alguna por ahí. Yo de momento no he visto ninguna. Podemos meter cómics, que también es muy interesante. Hay algunos cómics históricos de Roma que son muy, muy entretenidos y que también se pueden recomendar. Venga, ya que estamos, voy a recomendar uno que tengo por aquí, si me permites. Aprovechando. Antes de hablar de lo que venimos a hablar hoy, os recomiendo, que lo tengo aquí muy a mano, que me lo leí en su momento, es una saga que es este, Apóstata. Apóstata, que habla de Juliano el Apóstata precisamente. Es una serie de varios libros, de varios cómics que están muy bien ilustrados, muy entretenidos y que los podéis encontrar en cualquier librería o por pedido o por Amazon y salen muy bien de precio. De Ken Brothers, que es un señor que es flamenco y no del sur que toca flamenco, sino que es de Flandes, creo que es este señor. Muy interesante, tiene una página en Instagram y todo, y ahí va colgando las novedades, y es un ilustrador interesantísimo. Y hecho este spoiler, Ken Brothers, me debes un 5% de tus ventas. A ver si suerte y se A estira. ver si es suerte, no creo que caiga esa breva, pero bueno, que sí, que podemos englobar, y si a la gente le interesa, pues también se puede hacer tema de novela ilustrada, que es también un tema muy interesante. Yo, si tú supiera dibujar, a lo mejor me lanzaba. El problema es que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, y yo ahí, pues, ¿qué quiere decir? No. Criticar cine y criticar películas de otros, sí. Criticar cómics, sí, pero escribirlos y dibujarlos, eso, ojo, es un trabajo de titanes, una... Tú ríete de hacer una novela o de hacer un ensayo, de escribirlo, pero es que los cómics, ojito, dibujar es un arte infravalorado desde mi punto de vista. Totalmente. Después es que el tema de dibujar, o sea, de dar una versión gráfica a lo que tienes en la cabeza ya tiene que ser más complicado, ¿no? Así, porque al fin y al cabo, pues tú vas describiendo todo lo que más o menos tienes en la cabeza y tal, y mira, puedes tirar, entre comillas, ¿no? Aunque me suene muy burdo decirlo así. Pero ya el tema de definir exactamente la escena, el plano, eso tiene que ser muy difícil. Bueno, y después plasmarlo lo que es gráficamente, el dibujo en sí, ¿no? El arte propiamente dicho del dibujo. No, a mí también me gusta el cómic, la verdad que sí, la verdad que es una apuesta que has hecho bastante interesante que podemos tratar. Me interesa, como suele decir, lo compro. Acepto el guante. Pues nada, vamos allá a nuestras copas del vino de Falerno de la Taberna, legendario en el mundo entero, en el mundo romano y más allá. Siempre tengo que meter esta cuña. Ya se ha quedado algo así como un eslogan, ¿no? Sí, pareces aquellos de la cadena SER que hacían ponche caballero, tal, no promociones bebidas alcohólicas, por tal como está el patio hoy en día te van a cerrar el canal, ¿no? Por incitación al alcoholismo. Uy, también es verdad, ¿eh? No sé cómo plantearlo. Es difícil, meter ese tipo de cuñas. Tienes que hacerlo algo sutil, ¿no? Muy sutil. Cuando salga en texto, no hagas una cuña publicitaria, porque van a venir los productores de Falerno y te van a decir, oye, nos debes aquí, nos tienes que pagar royalties por utilizar Nuestra marca.
Sí, sí, claro. Que Bueno, nunca no se creo que sabe. se levanten ahora mismo de allá donde están, no creo que se levanten y vengan a reclamar mucho, la verdad. Algún heredero habrá por ahí, tío, nunca se sabe. Alguien habrá heredado los derechos del Falerno. Y por cierto, a ver si algún día algún oyente nos envía un buen vino de Falerno. Ostras, hablando de vino de Falerno, bueno, que está relacionado, no es exactamente esto, vi que vendían Mulsum ya embotellado, ya Bueno, fabricado y embotellado. muy interesante el Mulsum también, ¿eh? O sea, una Sí, buena medida. sí, sí, a mí me gusta mucho, por lo menos las réplicas que he probado, porque imagino que no se parecerán mucho, el antiguo sería mucho más alcohólico y más pastoso, por la forma de que tenían de fermentarlo, pero a mí me resulta bastante agradable el saborcito que tiene. Bueno, pues hoy que venimos a hablar de Troya, ¿no? Nos vamos a tiempos remotos, aunque también en cine, ¿eh? Porque esta peli también tiene sus años, ¿eh? Tiene, me parece que salió ahí a la par de Gladiator o de la serie de Roma, ¿no? Me parece que fue de tiempos... A ver, vamos a buscar. Mientras tú hablas... Vale, yo la fecha creo que me la sé de memoria, creo que fue a finales del 2004. Ahí está, lo acabas de clavar, 2004. 2004, ¿no? Fue, Hostia, sí, qué grande. un poquito. Es que me acuerdo cuando la fui a ver. Es que es una peli que se fue a ver en el cine en su día y que fue muy atractiva, muy visual y con una promoción bastante chula. O sea que es que el reparto ya, el elenco, tío, de personajes de actores, son actorazos, tío, todos ellos, tío. Salva mucho a esta película el elenco de actores y el espectáculo. Porque ya tengo que decir, ya partimos de la base, por lo menos voy a dar mi opinión antes, ¿eh? Que para mí me encantó. O sea, es una peli que he visto muchas veces también en la tele, me la compré en DVD, etcétera, etcétera. O sea, que es una peli que siempre que la echan y te pilla ahí apoltronado en el sofá y dicen, Troya, hostia, pues me quedo a verla. Y dice, voy a ver un ratillo, por lo menos unas escenas, y luego te acabas viendo toda la peli, porque es entretenida. Dentro de lo fantástica y con esos atracos a la historia, pero claro, como es un tiempo tan mitológico, realmente nadie sabe si existió la guerra de Troya, pues nos queda esa duda, ¿no? De decir, pues podría haber sido así, ¿por qué no? No tiene por qué. El relato es un poco diferente, pero ese relato de ficción que es seguramente esa novela, esa primera novela histórica que es la Ilíada, puede ser un relato de novela histórica, no tiene por qué haber ocurrido así, te permite tener esa cancha, ¿no? Esa cancha para poder imaginarte el guión, darle el recorrido que tú quieras. Y claro, cuando Homero nos habla de los dioses y de la intervención de los dioses y de los humanos hablando con los dioses, pues esta es una guerra de Troya totalmente humana. Aquí no hay presencia divina, no interceden los dioses, como hay otras versiones que sí que he visto de la guerra de Troya. Me parece que hay una en Netflix también de la guerra de Troya, y ahí sí que aparecen los dioses, se mezclan con los humanos. Es más moderna, la aquella del Aquiles que es negro. Ese, si quieres, también la analizamos algún día, pero bueno. Pero No la he vamos, visto, no la he ¿no visto, lo no has me he visto? atrevido precisamente por lo que acabas de decir. A mí ya cuando hacen estos atentados. A ver, tú te puedes permitir las licencias que quieras, ¿no? Como productor, como tú quieras. Pero el tema es que, claro, es que la Liada especifica explícitamente que Aquiles tenía el pelo rubio. Eso es. A ver, que yo no tengo nada en contra de los mediterráneos, ni de los subsaharianos, ni de nada, pero, tío, vamos a ver, vamos a partir de una premisa, ¿no? Claro. O sea, si tú tienes en la cabeza a Brad Pitt, tienes en la cabeza a Brad Pitt y dices, hostia, pues sí que se ajusta a lo que nos define Homero, que describe muy bien en la Ilíada, describe el de los cabellos rubios, el de las níveas manos, el del no sé qué, o sea, define muy bien los rasgos característicos de todos los personajes, de todos los participantes en ese conflicto, y luego te encuentras que este mundo woke en el que vivimos, donde ves una reina de Inglaterra también africana, dices, bueno, sí, como concepto de integración está bien, pero realmente a nivel de rigor histórico, pues atenta bastante contra lo que está escrito. Que depende siempre de la perspectiva con la que la veas. Yo prefiero al Aquiles pues que sí, claro, si la guerra de Troya hubiese ocurrido en el continente africano, en el Congo o en Sudáfrica o en Somalia o lo que sea, pues a lo mejor sí que se ajustaría a tener ahí un Aquiles. Tampoco se ajustaría a tener un Aquiles con cabellos rubios. Entonces, no es que estemos clamando al cielo, es que realmente hay que ser un poco estricto, pero es cine. Y en el cine
y en el espectáculo, y sobre todo en los últimos años, en los últimos tiempos, todo vale. Parece como que no hay ninguna norma, o lo mejor es lo que rompe las normas, porque claro, como están las normas están para romperlas y quebrarlas. Pero yo pienso que no debería ser así. Pero bueno, esa es otra guerra de Troya. Yo hoy he venido a hablar de la guerra de Troya de Wolfgang Petersen, ¿no? Es el director. Y bueno, para ser una película del 2004, en ese apogeo del cine peplum, en ese reapogeo, ¿no? Ese resurgir del cine peplum que ya teníamos con la serie Roma, con Gladiator, con otras películas y otras series del momento, pues aquí no es un peplum auténtico de Roma, pero sí que es un peplum de la antigua Grecia, que dices, hostia, ¿dónde están aquellas películas de Jasón y los Argonautas? ¿Te acuerdas tú de Jasón y los Argonautas de los años 70, 60? Me acuerdo de los esqueletos. Los esqueletos aquellos que se movían allí, que eran de plastelina, ¿no? Pero, oye, para ser un momento cuando yo la vi, disfruté. La Odisea de Kirk Douglas. ¿Te acuerdas de Kirk Douglas y la Odisea, tío? Sí, de los años 50, si no me mal. Sí, empieza también después de la guerra de Troya, se ve la intro, se ve también algo que hace referencia a la guerra de Troya, con ese polifemo que tiene ahí un ojo que parece también de plastelina, que está enganchado ahí en medio de... Pero bueno, tiene su qué. Entonces, ese volver a recuperar grandes relatos, grandes historias, grandes ficciones o realidades de un mundo tan antiguo como el final de la Edad del Bronce, me parece algo estupendo y loable, porque al final sí que el cine busca entretener, pero también está bien que le dé una oportunidad a esos grandes relatos que nos han marcado, sobre todo los historiadores, la Odisea, la Ilíada, la fundación de Roma, con esa serie de Rómulus también, que está muy bien, que hablaremos también algún día, si te parece. Entonces, tenemos relatos que son o hacen referencia a épocas más primigenias y más primitivas de las cuales hay menos información, y eso les da a los productores o a los directores pues más cancha, más maniobra. Y este producto de Troya de Wolfgang Petersen pues me parece que es divertido, es entretenido, y los años también le sientan bien. Realmente no es una película que también envejece bien, igual que Brad Pitt, el cabrón, que como envejece. Yo creo que lo escogieron por eso. Sí, es inmortal. No murió joven como Aquiles, ¿no? El tío sigue ahí haciendo papeles eternos, ¿no? Es decir, eternamente joven, ¿no? Es el Benjamin Button, ¿no? El tío parece que cada vez que lo ves en una película es más joven todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que esta película a nivel global y a nivel general, ahora pasaremos a hablar de los detalles, pero a nivel global para mí es un producto que es entretenido, que yo lo pagué a gusto, el dinero que invertí cuando fui a verla al cine, y salí con buenas sensaciones, más allá del contenido y de lo fidel o leal que pueda ser a lo establecido, pero claro, es lo que decíamos. A finales de la Edad del Bronce, créete tú que lo que nos explica Homero ocurrió realmente. Entonces, no tenemos una fuente escrita, sino que es una tradición oral que alguien puso por escrito 6 siglos después o 7 de que ocurrieran estos hechos, ¿no? Si la guerra de Troya existió, sí. ¿Que fue así de larga? No, seguramente. ¿Que la ciudad de Troya tenía esos muros tan impenetrables y en ese momento había ejércitos de 100.000 personas por bando? Pues seguramente no habría ejércitos tan grandes, y a lo mejor esta guerra de Troya fue una guerra más rápida, no duró 10 años, estoy convencido de que no, y si duró 10 años, pues fueron a lo mejor campañas sucesivas, ¿no? Es decir, voy allí, vuelvo. Tú ten en cuenta que todos estos grandes reyes de la Grecia micénica, de esta Grecia del final de la Edad del Bronce, no podían irse de su casa 10 años. Es que, claro, si tú te vas 10 años de tu casa, te vas 3 días y ya te han usurpado el trono. Y eso es lo que le pasa a todos esos grandes héroes cuando vuelven de la guerra de Troya, ¿no? Cuando vuelve Agamenón, ya le han usurpado el trono. Su mujer con un usurpador ya le ha quitado el trono y lo está esperando para asesinarlo. Entonces, es lo normal. Odiseo, cuando vuelve, tiene todos los pretendientes allí que le están... que aún porque Penélope se le ocurra ahí y los engaña. No sé cómo los engañó durante 10 años, pero al final... Bueno, sí, o 20, porque al final hay que sumar los 10 años también del regreso de Ulises. Imagínate, ¿no? Entonces, ahora van a hacer una peli muy buena que me han dicho que es la esta de Ralph Fiennes, que hace de Odiseo volviendo a casa. El retorno o algo así se llama, que la han premiado ahora también en un festival aquí en Barcelona, le dieron un premio a Fiennes por esta interpretación de Odiseo, esta reinterpretación de Odiseo, y vuelve un Odiseo ya anciano después de... Entonces, esta yo la quiero ver porque me parece que puede ser bastante interesante. Ya la analizaremos también en el canal, si te interesa, no sé si se llama El Regreso o El Retornado o algo así.
Sí, yo también he visto algo. Tengo que verla. Me interesa también por los mismos motivos que tú has por ver mencionado. otra versión de Odisea, otra versión de la historia de la Odisea, a lo mejor más moderna que la de Kirk Douglas, pero a mí la de Kirk Douglas ya me moló mucho. Yo me acuerdo que la vi de pequeño en el cine con mi padre, que ya estaba rehecha y reeditada, pero la fui a ver en un cine con mi padre y esa me marcó muchísimo la Odisea de Kirk Douglas, tío, me moló muchísimo, tío. Y era Ulises, le llamaban Ulises, pero bueno, porque lo romanizaron, ¿no? Pero sí que es verdad que estos periodos tan antiguos dan más libertad, pero también es verdad que hay muchas dudas sobre esa guerra de Troya. Hoy no vamos a analizar tampoco la guerra de Troya si fue una realidad o fue un mito. Para eso, si quieren, la gente se puede pasar por el canal de Calamares o el de Sergio Lejo en YouTube, que tenemos allí con Ángel un vídeo en el que analizamos si fue más real o menos real la guerra de Troya. Pero sí que es verdad que es poco factible que los reyes de Micenas, de las ciudades micénicas, de la cultura micénica, de la civilización micénica, estuvieran 10 años fuera de casa. Sería una auténtica absurdidad, porque cuando volvieran hubiesen tenido esos problemas que realmente narra como muy residuales, que no ocurren en todas las ciudades, pero sí que Homero lo dice, ¿no? Que Agamenón, cuando Odiseo está haciendo ese viaje de regreso, se encuentra en el inframundo, entra al inframundo y se encuentra ahí Agamenón y le dice que, claro, que cuando volvió después de 10 años de guerra a estar fuera, pues se encontró con la traición de su mujer y con Orestes, creo que era el usurpador, ¿no? Entonces, te das cuenta de que realmente era poco factible, ya te lo está diciendo el propio Homero, que era poco factible que unos hombres se fueran 10 años tan lejos de casa. Y luego, claro, cuando ves tú esa flota que parece bueno, la armada aliada de la Segunda Guerra Mundial de Trirremes, que bueno, que ahí se les fue un poco la mano con el CGI, ¿no? Totalmente. Bueno, y el trirreme, que es un barco que todavía no se habían inventado. Es que ni siquiera el trirreme, ¿no? La pentecontera, creo que se llamaba así. Sí, la pentecontera no sabía. Es del siglo VI, siglo VII. O sea, imagínate, estamos aquí Sí, en el incluso año podíamos estirarlo al octavo, ¿no? octavo. Una Sí, invención octavo. fenicia imitada por los Sí. pueblos del Mediterráneo. Pero sí que es verdad que estás aquí en el siglo XIII, tío. O sea, que son 700 años antes. Pero bueno, A ver, que la gente tiene en el ideario ese tipo de barco, ¿no? Como el barco griego, ¿no? ahí quería llegar yo. Mira, es que por poner un poquito de orden al asunto, vamos a partir de dónde sale el relato. Porque el relato de la guerra de Troya, lo que se nos ha conservado, viene en dos formatos. Viene la Ilíada y la Odisea, que fueron recopiladas en formato de la tradición, lo que sería tradición oral, ¿no? El teléfono roto de la antigüedad, el boca en boca, que se contaba de forma poética en los círculos, sobre todo en el hogar, ¿no? El abuelo que le contaba a los nietos las historias que le había contado previamente sus antepasados, y eso al final se fue transmitiendo. Hasta que se ve que a nosotros la que nos ha llegado, la versión de Homero, que fue el que la codificó, y esta fue puesta por escrito en época de, corrígeme si me equivoco, que esto tú entiendes más que yo, en época de Pisístrato. Y esa es la que nosotros tenemos. Pero bueno, pero es que de la Ilíada y la Odisea son dos entregas, por llamarlas de alguna manera, que estarían englobadas en lo que sería el ciclo troyano, ¿no? Que hay, o sea, que son otras obras que se han perdido, que narrarían la escena del caballo, que narrarían cosas que nosotros sabemos de la historia original, que en la Ilíada, si las buscas, no las vas a encontrar, porque en la Ilíada creo que son 15 días o 20 días de todo el conflicto. Es el último año de guerra y después de la ira de Aquiles. Es el momento después de la ira de Aquiles. Entonces, lo que te narra son unos hechos muy concretos. Son versos, porque es en verso también. Hay que entender que la diferencia entre la Ilíada y la Odisea es que la Ilíada está escrita en verso y la otra está escrita en prosa. O sea, no, que la Odisea, perdóname, también está en verso, porque al transmitirse en versión oral, la forma más fácil de recordarla era en verso. Claro, esa gente se lo aprendía todo así, canto, de ahí viene canto. Sí, porque eran odas. Sí, porque Homero precisamente era un rapsoda, entonces lo que hacía era ir a las cortes o ir a los centros de población, y lo que hacía era cantarlo, narrarlo como si fuera un versículo, un verso. Que no falla, por favor, este para mí es un clásico. De hecho, como anécdota, lo digo en abierto, muy poca gente lo sabe. Esta fue la primera versión de la Odisea que leí, que tendría yo mis tiernos 10, 11 años. Y la encontré por Amazon, además el mismo formato, el mismo tipo de texto y tal, una versión muy posterior, y hasta que no la encontré, o sea, no paré. Tengo la otra que me leí, pero yo quería esta Odisea. Y sí, y leerla es complicadete
Es difícil de interpretar. Y la Ilíada, que también me la compré en aquella época, ¿no? Para que veáis que pacientemente estaba ahí aguantando hasta que encontré para tenerlos del mismo estilo. ¿Veis que ya ha evolucionado? Sí. Pues sí, pues de ahí parte. Y claro, vienen estos señores a hacer la película, porque es verdad que no había una versión de la Guerra de Troya actualizada, por llamarla de alguna manera. Y claro, y yo creo que ya es una declaración de intenciones el reparto, ¿no? Que has mencionado, porque es que salen un montón de actorazos, como son Sean Ben, creo que se llamaba, el que hace yo siempre lo llamaré Boromir, Es Boromir. o Ned Stark, como queráis, según la versión que lo conozcáis. Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom en su apogeo, estaba ahí recién rodado El Señor de los Anillos, estaba todavía con la resaca de los 11 Oscar que ganó la del Retorno del Rey, estaba en su efervescencia. La modelo alemana que hace de Elena, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que Diana Rover, ¿no? Algo así. sí, es que es muy famosa. Además, bueno, vosotros la veis que se esfuerzan en que Elena de Troya sea Elena de Troya. No, eso es. no voy a entrar más en detalles, ¿no? Ya lo podéis intuir. Bueno, y algunos así que bueno, Agamenón, que ahora no me acuerdo también el nombre del actor, el que hace también de Menelao. Menelao, sí, que también son actorazos. Es el que hace, es que no te lo pierdas, es el amigo de Mel Gibson en Braveheart. En William Wallace. Sí, en William Wallace. Y un par de años después, creo que el año siguiente, hizo de Guy de Lusignan, no, en El Reino de los Cielos. Sí, correcto, sí, el otro, el Chatillon, Bernard de Chatillon, sí. Exactamente. No, bueno, además que esos papeles le pegan a este hombre. No, ya quisieron hacer una cosa bastante épica. Brendan Gleeson se llama Menelao y Brian Cox es Agamenón. Sí. Sí, pues que vemos ahí un reparto de categorías, sí, a la altura de una novela épica, ¿no? Porque yo creo que la palabra épica es lo que define a esta película. Ellos buscaban la vistosidad, la grandiosidad, ¿no? La epicidad. O sea, grandes batallas, grandes masas de soldados combatiendo, escenas muy míticas, frases que intentasen quedarse grabadas en la memoria, ¿no? Como esta cuando los mirmidones están en el barco que se adelantan a toda la flota griega y hacen ese desembarco rollo Normandía, ¿no? Cuando está Aquiles que les suelta la arenga y dice, venga, la inmortalidad está en la playa, cogedla. Y todos, güey, es que hasta yo me vine arriba. Hasta tú buscaste una playa en la que desembarcar, ¿no? Dijiste, ya que estamos... Rápido. Es que te entran ganas. Yo creo que el director busca ese efecto en el espectador. Y lo consigue, ¿no? Otra cosa que hemos hablado de la interpretación de lo que es el histórico, a ver, vamos a ser benevolentes con eso, cuando normalmente no deberíamos, pero es que el mito de la Ilíada, o sea, ya en la época clásica, estamos hablando del siglo V antes de Jesucristo, ya se reinterpretó, porque todas las representaciones que había de los héroes troyanos y de los príncipes aqueos y tal, todos estaban representados a la moda del momento. Eso es. O sea, que sería muy hipócrita por nuestra parte decir, no, es que exactamente no eran así, que no lo eran, no lo justifico en ese sentido. Pero bueno, porque esa reinterpretación que hacen del mito ya existía en la antigüedad. Y pienso que es una buena base desde la que partir, aunque ya llevamos casi media hora del programa. Si tú miraras un guerrero de época micénica o de época de la final de la Edad del Bronce, de ese en torno al 1200, 1250, 1180, incluso hay algunos que dicen, ¿no? En esa horquilla, porque tampoco hay una fecha concreta para ubicar la guerra de Troya, sí que podrías ver, es que fliparías, alucinarías cómo iban vestidos guerreros de bronce con armaduras auténticamente extrañas, raras, incluso hay algunas que están hechas con cuernos y con placas de jabalí, o sea que guerreros que están totalmente calzados en una armadura de bronce, o sea, rodeados de bronce, que dices, qué movilidad que podía tener sí, pero es que eso es el de la élite, pero el pueblo llano seguramente que combatiría en taparrabos y con armas de madera y con alguna que otra espada de bronce, o sea que no es la majestuosidad que nos enseña esta película, armaduras más de tipo político del siglo V, siglo VI, ¿no? Que te das cuenta que son otro tipo de armamento que se ajustaría más a épocas posteriores, ¿no? Ejércitos tan grandes, ¿no? Porque tú cuenta que esos señores micénicos o esos troyanos, Troya podría ser lo que sería una ciudad grande en comparación con lo que sería otros núcleos de población de la Edad del Bronce, pero era una ciudad vasalla del Imperio hitita. Entonces, estaba controlada por los hititas. Y en esa guerra de Troya yo estoy convencido que tanto los troyanos
contarían con aliados como los micénicos también, y los troyanos seguramente contarían con apoyo de los reyes hititas, del rey de Jatusas, ¿no? Porque esa ciudad era muy importante, pues precisamente por eso. El conflicto que origina en la guerra de Troya seguramente es el paso a la zona del Mar Negro, ¿no? Y eso es lo que controlaba la ciudad de Troya. Y los micénicos, que se estaban expandiendo a nivel comercial por el Egeo, pues oye, el ámbito de expansión natural es poder acceder al Mar Negro. Y esos troyanos que controlaban esa ciudad, ese puesto, ese paso, les cobraban los impuestos que querían. Y los micénicos dijeron, pues tú me estás cobrando, pues te conquisto. Y ese es el origen seguramente del conflicto. Lo de la mito del rapto de Helena, pues es muy mitológico, es muy bonito, es muy romántico, pero ya sabéis que a los griegos les gustaba mucho crear historias en las cuales pues había una participación de los dioses, el juicio de París, todo este tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo más normal es que hubiese sido una guerra por intereses económicos, que es por lo que son todas las guerras, no por un rapto de una mujer, que sí que es muy romántico, es muy épico, y lo trazan muy bien, hacen la línea argumental muy bien con el tema este de la visita de los príncipes troyanos a la ciudad de Esparta, Menelao desoyendo los consejos de Agamenón, que Agamenón ya le está diciendo a su hermano que hombre, que esto no puede ser, que no tengan relaciones con los troyanos, que le van a traer por el camino de la amargura, y luego como que le abraza, cuando le consuela, le dice, ves, hermano, ya te lo decía, pero yo te ayudaré a recuperar a Helena. Sí, a recuperar a Helena. Lo que menos le preocupa a Brian Cox, en este caso a Agamenón, es recuperar a Helena. Él lo que quiere es conquistar Troya para tener acceso al Mar Negro, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que todo esto está bien trenzado, ¿no? Se ve el Menelao afectado por el rapto de Helena, que se la quitan de la misma ciudad sus invitados. O sea, imagínate, están faltando a la hospitalidad, que es algo sagrado para los griegos, para los romanos, para todos los antiguos. Han venido a mi casa y me han raptado a mi mujer y se van tan anchos, ¿no? Para mí es una guerra justa por recuperarla, ¿no? Ya sea más realidad o sea menos. Pero luego te das cuenta de que te están metiendo con calzador la realidad auténtica, que es la de Agamenón. Ese es el objetivo final de la guerra de Troya. Entonces, yo pienso que está muy bien conseguido, porque tienes las dos versiones. Te las han cazado las dos. Entonces, el director, aunque sea una cosa que le ha salido así al azar, para mí está bien conseguida. No sé si te habías dado cuenta, bueno, tú seguro que sí, pero que el que nos esté viendo ahora y no lo haya visto, o lo haya visto un par de veces, dice, hostia, pues a lo mejor sí que es verdad. Te estás dando cuenta de que realmente están metiendo el mito del rapto de Helena, pero por otro lado te están metiendo la realidad, que es lo que nosotros creemos que fue el objetivo principal o por lo que se produjo esa guerra de Troya, ¿no? Entonces, está muy bien conseguido, porque Agamenón ya vemos que ya está haciendo sus historias al principio, cuando tiene sus guerras contra no sé si era un rey allí, que sale el gigantón aquel, que aquí le sale, que está súper chulo, está súper currado, ¿no? Esa escena que aparece allí, que te estamos esperando, ¿qué? ¿Cuándo ibas a venir, no? Y el otro con la resaca va y se carga el gigantón aquel de un solo golpe, ¿no? Entonces, te das cuenta de que Agamenón ya está formando un ejército, ya su intención ya es ir a Troya. Aunque no hubiesen raptado a Helena, se hubiese producido la guerra de Troya, porque Agamenón no lo tenía muy claro ya lo que quería, porque allí hay un objetivo económico y político comercial brutal, que es los micénicos eran una civilización comercial, pero también guerrera. De ahí, a diferencia de los minoicos, de los cretenses, ¿no? Por eso los cretenses cayeron dentro de las redes y del control de los propios micénicos. Pero bueno, eso ya hablaremos también otro día. Pero sí que es verdad que esta apreciación del concepto del mito ha apoyado con una versión más humana, más realista, más de los intereses del momento, pues también está bien conseguida, ¿no? Y te das cuenta de que la diplomacia también juega un papel muy importante. ¿Te has fijado que estaban los príncipes troyanos allí intentando establecer lazos de unión, que seguramente Príamo, Peter O'Toole, otro gran personaje, ¿no? Un gran actor fallecido, pasado por alto, sí, que hace de Príamo, del rey de Troya, delegando ahí en su hijo Héctor todo, y aparece el díscolo, que es París, pero no es díscolo, es que ha sido por culpa de los dioses, porque son el juicio ese de París, al haber elegido a Afrodita, pues todo desencadena, ¿no? Todo hace una cosa lo lleva a otra. No es el pobre París, que es un simple mortal que se deja llevar por los instintos, ¿no? Entonces, lo vemos que el amor lo puede todo, incluso hasta el punto de poder provocar una guerra. Está bien conseguido. A ver, hay que analizarlo con más detalles. Que lo hemos visto tantas veces la película que ya podemos sacar estas conclusiones. El que a lo mejor la ve una vez o la ha visto dos veces, todo esto a lo mejor no lo encaja. Entonces, si nos estáis viendo el programa, nos estáis escuchando, por favor, podéis ver la película otra vez y analizarla desde este punto de vista. Y nos lo dejáis en comentarios.
Totalmente de acuerdo, sí, nada más que añadir. Quitando a lo mejor un poco para contextualizar más cómo funcionaba el mundo griego en ese momento, que no era mundo griego, ¿no? Era una, podríamos llamarlo de pregriegos o prehelénicos. Bueno, se ha demostrado, analizando las tablillas donde estaban escritos en la escritura lineal B, que era el sistema de escritura que tenía, pues sí que era una forma de griego muy arcaica, ¿no? O sea, hay una continuidad cultural, pero bueno, esto es un pequeño matiz simplemente. Decir que en ese momento el mundo griego se articulaba, se dividía en pequeñas ciudades-palacio que articulaban, ¿no? Gestionaban el territorio colindante. Sería un palacio fortificado donde viviría el Guanax, el rey de turno, bueno, mal llamado rey, ¿no? Sería algo así como un caudillo, ¿no? Un señor de la zona. Pero ellos lo llamaban, corrígeme si me equivoco, Guanax. Y desde su palacio, pues el territorio colindante, como si fuese, salvando mucho a distancias y con pinzas, al más estilo feudo, pues controlaría ese tipo de territorio. Y vemos que en la película Agamenón sería uno de estos reyes que estaría montando una especie como de confederación, ¿no? entre las diferentes ciudades conquistadas, que al final, bueno, antiguamente era muy difícil articular o dominar un territorio de forma directa. Pues ¿cómo lo hacían? Pues dejaban que el rey derrotado siguiente manteniendo su silla en su trono en su ciudad, pero rindiendo una especie de lealtad o de pleitesía al rey conquistador, de tal manera que cuando fuesen a la guerra, pues esos reyes tenían que aportar dinero y hombres para los conflictos, que ahí es lo que se ve en la primera batalla que has mencionado, ¿no? Cuando Aquiles, ¿no? Tesalia, el rey de Tesalia o algo así. Sí, bueno, Tesalia es una región. Sí, claro. Sí, yo creo que sería una licencia artística, ¿no? Para decir, no, X ciudad, porque ¿quién conoce, yo qué sé, Farsalia en ese momento, ¿no? Solo conocemos los cuatro frikis de la historia. Bueno, a ver, es la primera ciudad que se me ha ocurrido, porque no sé ni siquiera si existía, ¿no? El núcleo urbano en esa época. Porque sea una ciudad una ciudad de Tesalia, Farsalia, sí, la primera que ha salido. Pronto, que seguramente será posterior, no era en ese momento una ciudad baluarte, como dices, ¿no? Un palacio baluarte, pero bueno. Bueno, es para poner el ejemplo, ¿no? Y claro, pues en esa primera batalla, pues vemos que cuando acaba, pues ese rey se somete a los designios de Agamenón. Y al final, cuando Agamenón va a Troya en una de sus campañas expansivas, pues vemos que tiene un pequeño estado mayor o de reyes que van con él, cada uno con sus huestes, porque previamente se entiende que están sometidos a él tanto diplomáticamente o por haber perdido un conflicto. Básicamente se articulaba así o se movía, en términos más vulgares, el mundo micénico, ¿no? Este mundo pregriego. Ahí entraríamos en el mito realidad. Bueno, pues lo hemos hablado varias veces. Muchos sabéis que soy de la opinión de que todo mito o toda leyenda tiene una base real, que después con el paso de los tiempos se ha distorsionado, se ha descontextualizado, se ha reinterpretado, y al final pues lo que empezó siendo pues una guerra entre ciudades palacio de la Edad del Bronce contra otra englobada en el mundo hitita, como muy bien has dicho, pues al final acabó entre el choque de dos civilizaciones apoyadas cada uno por los dioses correspondientes, ¿no? Como vemos en el Ilíada ahí, Zeus arbitrando porque no se puede mojar, porque para eso es el padre de los dioses y es el que y es el dios de todos. Pero bueno, porque lo que vemos a Atenea y era ayudando a los griegos por despecho, bueno, a los aqueos en este caso, y vemos a Apolo y a Afrodita ayudando a los troyanos, y es una lucha ya no entre hombres, ¿no? Sino también entre dioses. Y bueno, y aquí en esta versión vemos que los dioses se han pasado a un plano completamente ya no secundario, porque ni siquiera aparecen. Pero bueno, que sí que vemos que un claro intento de los guionistas de plasmar una historia pues basada en lo que podría haber sido la realidad, que ahí entraría en nuestro siguiente apartado, ¿no? Las cagadas históricas, porque a verlas haylas, ¿no? No sé si por desconocimiento, porque el asesor histórico en ese momento estaba en el bar tomándose un caipiriña, pero que hay o no lo dejaron participar en seguramente, bueno, ese es Ridley Scott. Ridley les dice, te pongo aquí en el crédito, pero no tienes ni voz ni voto aquí. Por cortesía, pero bueno, que son cagadas bastante potentes, ¿no? Como una de las más grandes que a mí se me quedó muy marcada fue el de las monedas, porque la moneda todavía faltaba como 500 o 600 años para ser inventada.
Bueno, para que la gente lo entienda, básicamente. Si tú no pones eso, a lo mejor la gente no lo interpreta, pero es lo que decíamos del cine, ¿no? Que a veces estas cagadas que a simple vista pues no parecen nada grave, pues sí que distorsionan totalmente la realidad, ¿no? Y sobre todo la historia y el rigor, ¿no? Que un buen asesor ya le hubiese dicho, oye, perdona, pero es que la moneda todavía no... Y me veo a Wolfgang Petersen girándose diciendo, ¿perdona? Me ha dicho Ridley Scott que los asesores sois un poco tocapelotas, ¿eh? Pues lo mismo digo. Le digo, siéntate ahí a mirar, a ver, oír y callar. O sea que... Pero para hacer una cosa así, como han hecho con la película esta que ha salido recientemente, la de Megalópolis. Coges una versión de un hecho histórico y lo transformas en otra cosa, ¿no? Basado en la caída de la República Romana, ¿no? Pero los personajes pues los reinterpretas de otra manera, ¿vale? Así te lo compro, pero si tú intentas hacer una película, un producto histórico, yo que sé, por el caso de las penteconteras que hemos mencionado antes, una pentecontera puede colar, Sí. pero el tema de la moneda, tío, es que es muy flagrante. Bueno, a ver, la gente, ellos se interpretan que la gente no se va a dar cuenta de estas cosas. Tampoco está dirigido a un público específico ni especialista, ¿no? Y yo creo que a estas alturas ya estos directores les da igual, ¿no? Que haya un especialista que les diga esto, o a lo mejor no lo han tenido ni en cuenta, ¿eh? Realmente lo han visto como normal y nadie les ha asesorado o han dicho, oye, ¿qué os parece si ponemos las monedas? Vale, para que se entienda mejor, para que la gente lo pueda interpretar. También podría ser, no sé. Rompamos una lanza en favor a veces de esta gente, pese a que yo soy el primero que los critica, ¿eh? Hoy estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo de las naves, por ejemplo, las penteconteras, los trirremes, pues claro, barcos de la edad del bronce, tú imagínate que barcos que pudieran tripular a lo mejor 50, 20, 30 personas como mucho, y ahí te salen barcos tripulados por una cantidad ingente de guerreros, más toda esa flota. Entonces te vas a llevar toda esa enorme flota allí. Es que yo simplemente, si soy troyano y veo venir toda esa flota, ya directamente cierro las puertas y abandono la ciudad y me voy. Es que es brutal. Que además pienso que no había tantos barcos. Es imposible que hubiese tantos barcos y que hubiese tanto personal ni tantos recursos humanos para esas guerras de finales de la Edad del Bronce. Entonces, no interpreto como que sea real. Además, todo el tema de lo que hemos comentado antes, las armaduras, ¿no? Por ejemplo, esas panoplias de tipo plítico, ¿no? Las que llevan, por ejemplo, los mirmidones. Semioplítico. Es que si te fijas, parece que Sí, están basadas en los vasos griegos, ¿no? De las figuras sí, negras y rojas, como que intenta dar esa estética con un aspecto un poco más arcaico para que no sea demasiado clásico. quizás las troyanas son más diferentes, ¿no? Los yelmos troyanos, las armaduras troyanas tienen un tinte un poco más arcaico, pero sí que esas armaduras griegas, no es bien el linotórax, pero para mí es demasiado moderna para la época. Quizás podrían ser de época arcaica, ¿no? De ese siglo VII, siglo VIII, de esas primeras ciudades griegas que aparecen después de ese resurgimiento de la cultura griega, ¿no? Entonces, podrían ser de ahí, ¿no? Pero en la Edad del Bronce es que distaría mucho. Es que incluso hay algunos ejemplos en algunos, si ponéis guerrero micénico en buscador, os saldrán unas armaduras que fliparéis. O sea que es que no os lo podéis llegar ni a imaginar. Creo que en la casa del recreador tenían alguna imagen, algún vídeo en la casa del recreador donde representaban, o recreaban en este caso, una armadura de tiempos micénicos, de un guerrero de la Edad del Bronce. Y alucinaríais. Es que no se parecen, pero en nada lo que sale en esta película, pero ni a lo que vuestra mente podría imaginar. Las mentes más enfermas y más históricas tampoco pueden llegar a imaginarse lo que en realidad ha aparecido en los registros arqueológicos, porque todas estas recreaciones de armaduras y todo esto ha surgido de lo que se ha hallado en las tumbas, por ejemplo, de Micenas, ¿no? Que ves que los nobles, los wanaks o los grandes hombres del momento se enterraban con este tipo de armaduras y este tipo de panoplias, que eran sus armamentos, porque sin ir más lejos, cuando estuvimos en Grecia ahora recientemente en Atenas, estuvimos visitando el Museo Arqueológico de Atenas y allí aparecen restos de armaduras, restos de cascos, el yelmo del jabalí, tan famoso, ese que con los dientes de jabalí que están en el yelmo, y es que es una panoplia tan diferente a lo que sería el casco ático o el casco corintio, habitual de cualquier hoplita, que dices, hostia, es que no sé cómo lo han hecho, pero que es más espectacular que tú les pones a estos en la película de Troya, les pones los cascos de yelmo de jabalí o como iban en la época del bronce y dirías, pues vaya truño, ¿no?
se parecería un poco a los Rómulus, a Rómulus y a esos primeros que iban ahí combatiendo con palos, que muchos, es que es verdad, tío. En esa época la mayoría no tenía acceso al bronce, ni a las armas, ni a las panoplias defensivas. La gente combatía con lo que tenía, y muchos, que eran el pueblo que se llevaba el Wanax a la guerra, el pueblo en armas, que se llevaba el pueblo, que se llevaría este señor a Troya, o que combatía con otras ciudades baluarte para conquistarlas, pues combatía la mayoría con palos de madera, y si llevaban a alguno una armadura o un escudo o una espada de bronce, da gracias. Entonces estamos hablando del año 1200 antes de Cristo. O sea, no hay panoplias tan elaboradas. A lo mejor en el Antiguo Egipto o en el Imperio Hitita o en el Levante, sí, porque allí en Oriente, ya lo hemos dicho muchas veces, las civilizaciones orientales, del otro lado del Egeo, del otro lado del Mediterráneo, esas civilizaciones ya iban muchos pasos por delante. Pero aquí, en la parte más occidental, pues nos encontramos con una carestía de materiales, y eso lo veremos cuando aparezca el hierro. Precisamente en el momento en el que se produce este final de la edad del bronce, también se atribuye que la aparición del hierro contrarresta al bronce, porque las armas de hierro son más potentes que las de bronce, las panoplias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es de otra época. Pero sí que es verdad que estas panoplias de la guerra de Troya son visuales, están chulas, pero yo creo que tampoco se ajustan demasiado a la realidad. Yo opino que sobre todo las panoplias que son de los troyanos, tienen esa imaginería para contraponerla a los griegos, ¿no? Para separarle. Si te fijas, hay una cosa que pecan, que crean como ese concepto de uniformidad que no nace hasta finales del 17, principios del 18, que se inventan los uniformes reglados. En ese momento pues intentan como homogeneizarlo todo de alguna manera, ¿no? Y los ponen todos con ese sistema tan similar. Los griegos está claro, porque tú ves los vasos estos que he mencionado antes de figuras negras, rojas de la época clásica, y vemos que las panoplias tienen una clarísima influencia por esos vasos, o sea, que se han basado en ellos para hacerlos, o sea, es que es evidentísimo, ¿no? Le han dado un poco el toque arcaico que tú has dicho y tal, pues para eso, para intentar ambientarlo unos cuantos añitos, como 700, 800, casi nada para el cuerpo. Pero los troyanos, ¿de dónde sale la imaginería de los troyanos? O sea, básicamente se la sacan de la chistera. Y una cosa que me llamó también la atención cuando están en esa gran batalla entre aqueos y troyanos a los muros de Troya, cuando... bueno, que también hablaremos de las licencias que ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? Que se tocan, que transforman completamente lo que es el mito. Pues esa gran batalla en que vemos que los troyanos están combatiendo al modo falangita, con escudos cuadrados. Total, escudos cuadrados, y avanzan ahí como una falange, ¡pum! Y a la orden avanzan, sí, ahí. Como una falange a medio camino entre la legión y la falange, porque la falange tenía los escudos redondos que de hecho tú que has recreado, sabes que el escudo cuadrado para combinarlo con una lancea, con una lanza, no combina bien. El escudo cuadrado está pensado para llevar un arma blanca, un arma corta, una espada, ¿no? Porque es la combinación de ambas lo que hace lo que define la esgrima de ese estilo de combate. Pero claro, o sea, bueno, a ver, lo salvan, ¿no? Poniéndole como un huequecito para meter la lanza, pero bueno, que es una cosa también súper forzada, ¿no? Es que es como si estuviese metiendo varios periodos, los estuviese metiendo en una coctelera y saliese eso, porque en esa época los combates, bueno, por lo que se sabe, la investigación va en la línea de que va en la dirección de que ahí estaban los combates, que iban ahí las dos masas de guerreros, buscabas al que estuviese más cercano y te peleabas con él, ¿no? Lo que serían los combates más individualizados, ¿no? Más, sí. Sí, y además, si te fijas también, cuando alzan a Troya en armas, es como si el Estado, la ciudad, fuera repartiendo las armas a todos sus ciudadanos. Tenía como unos búnkeres donde estaban guardados todos los elementos y empiezan a armar a todos los ciudadanos como si la panoplia la diera o la proporcionara en la propia ciudad. No sé, a mí me da que en esos tiempos, y basándome en la tradición hoplítica posterior, de ese siglo VIII, siglo VII que empieza a resurgir todo, los hoplitas se pagaban y se costeaban propiamente ellos sus propios elementos, tanto ofensivos como defensivos. Entonces, aparece aquí que como todo está muy reglado, muy homogeneizado, como bien decías, y aparte que es el Estado el que te lo da, ¿no? Cuando eso realmente no te lo encuentras hasta tiempos de Cayo Mario, ¿no? O incluso, diría más, quizá en tiempos de Filipo de Macedonia, que empieza a profesionalizar un poco la falange, pero en estos tiempos de la Edad del Bronce parece como que el Estado, la ciudad, en este caso Troya, sufrague la panoplia de sus soldados y que tenga una ciudad tantos y tantos y tantos miles de guerreros. Y una ciudad tan grande, ¿no? Porque yo veo esos muros de Troya y digo, ya me lo pienso. Cuando realmente tú vas a lo que es la prospección de la propia ciudad de Troya, sí que era una ciudad grande, pero tampoco tan majestuosa como para tener esos muros. Pero claro, como
Homero te dice que fueron muros levantados por Poseidón, ahí ya, pues, imaginación al poder, ¿no? Mira, ahí vamos lo que sería la resignificación del mito, porque cuando el mito dice que los muros fueron levantados por el mismísimo Poseidón, significa que los muros sean imponentes, Claro. que eran muy grandes. Claro, no, a las murallas de esa época no le llaman muros ciclopeos, pues son tan grandes que las generaciones siguientes a su construcción dijeron, es que son tan grandes que eso es imposible levantarlos, tienen que haber sido los mismísimos cíclopes. Pues yo creo que va en esa línea. Has tocado el tema de lo que sería la leva ciudadana y ahora se me ha ido... Ah, sí, el asedio. Claro, el tema de la guerra en esa época. Ahí va el rey, su séquito privado y sus 4 vasallos que pudiesen tener armas para adelante y el pueblo ya intervendría, sobre todo en guerras defensivas, porque no irían armados, como mucho una onda o tal, o armas súper rudimentarias. Vemos que ese tipo de ciudades no se pueden tomar al asalto, porque en ese momento la poliorcética, que para que no sepa sería el arte del asedio, es que no está ni siquiera en pañales, o sea, no es ni siquiera un espermatozoide perdido, ¿sabes? Es que no existe ese concepto. ¿Cómo se tomaban las ciudades? Pues o se rendían por hambre o no hay tu tía, porque claro, el sistema de combate, una ciudad, otra ciudad, tiene una diferencia, la dirimía en un valle, y quien ganaba esa batalla, pues era el que imponía las condiciones al derrotado, ¿no? Pues, yo qué sé. O con un duelo de campeones, como has dicho antes, como por ejemplo la primera escena en la cual Aquiles derrota al campeón ese de Tesalia, ¿no? Entonces, ahí se decide, que decía Agamenón, ¿para qué vamos a sacrificar tantos hombres cuando ese va a ser luego mi ejército? Entonces, los combates muchas veces se decidían entre campeones, entre duelos heroicos, y eso sí que pasaba. Totalmente. Bueno, pasaba según el mito, ¿no? Pero esa tradición también nos ha empujado a la creencia de que muchas guerras, porque tampoco había un exceso de población, entonces no estamos hablando de que la gente pudiera reunir un ejército de 10.000 o de 11.000 o de 15.000 o de 20.000 o de 50.000 hombres. Es que no creo. Es que la guerra de Troya nos la han magnificado, nos la han presentado como un ente tan magnífico y a lo mejor allí eran pues 1.000 contra 1.000, en el mejor de los casos, o 1.000 contra 500, que los otros se estaban defendiendo dentro de una ciudad, ¿no? Podría ser. Entonces, nos han presentado un conflicto épico a escala quizá de tiempos ya de las legiones romanas o de las guerras médicas, ¿no? Que dices, sí que estás encontrando contingentes bastante grandes. Pero tú ten en cuenta que, por ejemplo, en la batalla de Maratón había 11.000 atenienses. Entonces, 11.000 atenienses, si había 20 veces más en los muros de Troya que la batalla de Maratón. Hay que acordarse de los 1.000 platillos, pobrecitos, que también hay que hacerles honor también. Tienes toda la razón. Pero sí que es verdad que están presentándonos unas cifras como si fueran batallas súper mega épicas, grandiosas, cuando realmente sí que fueron conflictos mucho más pequeños. Pero bueno, pero es el entretenimiento, ¿no? ¿Tú cómo lo vas a presentar? ¿Como una batalla de 100 contra 100? ¿O vas a presentarlo como una batalla enorme, como si fuera, vamos, la batalla de las batallas? Claro. No, está claro. Yo creo que los productores y los directores, el director quiso coger este proyecto y quiso seguir en la línea de lo que se hizo en la antigüedad. Una resignificación de un conflicto de la antigüedad. Eso a su manera. Por eso lo salvamos, porque al fin y al cabo es un hecho que está en la bruma de los tiempos, que está entre lo mitológico y lo mitológico, lo legendario y lo real, entre comillas. Claro, por eso se puede permitir más licencias que a lo mejor en otras producciones como que hemos destripado y que hemos sido mucho menos benevolentes, como Gladiator o cuál era la otra que también tocamos, que también fue bastante interesante. Alejandro. Bueno, pero es que Alejandro ya tuvieron cuidado, que es otra cosa que otras producciones han tenido, que ya fueron con mucho más cuidado y se siente. Que bueno, para quien no lo ha visto, que vaya a ver la sección de Hablamos de Cine, que hablamos precisamente de estas obras, tanto de Alejandro Magno como de Gladiator, y ahí se documentará mucho mejor. Pero en esta, mira, se puede permitir esa licencia precisamente porque es que al final no hacen nada que no se haya hecho antes, ¿no? Que es la resignificación de lo que no deja de ser un mito. Eso es. Y esto me llevaría ya a la última reflexión. Bueno, porque podríamos estar hablando tal, pero es que si no nos da la vida. ¿Qué sería lo mejor para tu punto de vista? Para mí lo mejor, a ver, pese a lo que dista de lo que podemos entender nosotros como relaciones interpersonales, a mí la ira de Aquiles. Para mí, Aquiles está muy bien representado todo el tema también de la nobleza en la guerra, ¿no? Un poco, porque si al final te paras a contar esa diferencia entre el Héctor y Aquiles, pero al final todos los ideales de la guerra es una guerra más limpia, más justa, sobre todo lo que buscan es la gloria, ¿vale?
Entonces, a mí lo que me gusta es el personaje de Aquiles y el personaje de Héctor. Los dos están muy bien conseguidos, los dos personajes lo bordan, y realmente la ira de Aquiles, cómo se enfada con Agamenón por el tema de Briseida, cómo los mirmidones se van con el primo de Aquiles, Patroclo, cómo él luego vuelve a la guerra por la ira. El primo. El primo, sí, que cuanto más primo, más rimo. Entonces, al final es eso, ¿no? No han captado la esencia de la relación entre Aquiles y Patroclo, pero bueno, que el concepto de la ira de Aquiles, lo que no me gusta tanto es el cambio de percepción de Aquiles al final, pero parece como que estoy luchando aquí en Troya y luego soy el más troyano de todos los griegos, ¿no? No me gusta ese final, ¿no? Pero la evolución del personaje de Aquiles, cómo lo interpretan el tema de la ira, de la relación, incluso cuando Priamo viene a recoger el cuerpo de Héctor después de vencer, eso está muy bien recogido también en la propia Ilíada, ¿eh? O sea que se reconoce a Aquiles como un guerrero justo que ha vencido, pero luego cuando se sobrepone a la ira es capaz de ser justo y entregarle y devolverle el cadáver a Priamo, ¿no? Entonces, sí, el papel de Aquiles me gusta, y el de Odiseo lo encuentro muy residual, tío. Para mí Odiseo es un personaje mucho más importante en la obra, y a Sean Penn lo tienen ahí como un poco desplazado. Odiseo no es muy relevante, pero sí, las relaciones entre los propios reyes troyanos, los Wanax, ¿no? Ahí está bien conseguido. La propia ciudad de Troya, no sé. Ahora me dirás. Lo que has dicho. Ahora que has tocado la relación de los reyes, ¿no? Como todos le están haciendo la pelota a Agamenón. Sí. O cuando todos están tristes, cuando Agamenón está triste o enfadado, tal, y Odiseo es el único que se le sobrepone. Dice, a ver, estamos aquí, tienes que venderle a tus hombres la idea de que estamos aquí más allá de lo de Helena, porque claro, tu hermano se ha muerto y ya no tiene sentido que estemos aquí. Tenemos que venderles la moto de alguna manera, porque al fin y al cabo la guerra no termina de ser... La gente no va a morir por nada. Y el otro, me estás insultando. Y dice, a ver, que no es un insulto decir que un muerto está muerto. O sea, el papel de Odiseo es verdad que... Yo no digo que es residual en el sentido de que él sea un personaje secundario, sino que yo creo que no cabe en pantalla ya. Ya, es verdad. Que no cabe en pantalla, le tendría que haber dado, porque hay tantos artistas... Tanto ego y tanto personaje ahí, ¿no? Que no encaja, sí que es verdad. Le tendrían que haber hecho la Odisea a él. Con Sean Penn también, por ejemplo. Es un buen actor para ello. Ahora que he dicho Odisea, como cuña así, un pequeño paréntesis, hay una versión de la Odisea del año 97 que echaban en la de Hermanas antes, ¿eh? Sí, se nos había olvidado esta. Es una serie, ¿verdad? Y es una serie, me parece. Sí, una miniserie. Sí. Es bastante interesante también ahora que lo has dicho y tal. Pues bueno, sí, el tema para mí, el tema de que es el punto fuerte de la película, que es lo que hace que brille, es el tema de los actores escogidos, todos son buenos. No hay ninguna actuación, a ver, hay actuaciones mejores que otras, pero en líneas generales todos son grandes actores, ¿no? Hemos dicho que Peter O'Toole, hemos dicho a Brad Pitt. Hay gente que no le gusta a Brad Pitt en esa película, a mí sí que me gusta. Es un héroe vacilón, en plan de en una estocada ya he ganado, ¿no? Es que es un hombre que lucha por la gloria, pues en contraposición con Héctor. Héctor también es un personaje que me gusta muchísimo. Él es cauto, él no busca la guerra, pero si se tiene que meter en follones se mete. Flojito Orlando Bloom, un Paris un poco flojito. Es su papel, es que al final representa la idea que quieren transmitir. Pues es un chaval joven que por pensar con la bragueta... Yo creo que es que incluso hay una moraleja, ¿no? En todo esto. Y creo que también hay que tener en cuenta que era uno de los actores del momento, ¿no? Yeah. Estaba ahí en plena efervescencia, como hemos dicho antes, Después de ver a Legolas, tío, te meten al Paris aquí y dices, Legolas, Orlando Bloom, has bajado un peldaño o dos, ¿no? El Legolas, justamente, le meten ahí el arco, que en ese momento estaba considerado también arma de cobardes, ¿no? También. Mira, hemos pasado por alto esto, ¿no? Como al final cambian el mito, que se supone que en la vida real iba a decir, ¿no? En el mito clásico de la Ilíada, Menelao al final recupera a su mujer, cuya moraleja sería: no te vayas con otros hombres, tienes que ser una mujer casta y pura y guiarte con tu marido. Eso sería una de las lecturas que se hace del mito. Pues Menelao se va con su mujer y vuelve a Troya y muere, y en la peli muere. Y tan felices, claro, exactamente. Eso es una pedazo de licencia que se toma ahí, que no sé a ti, pero a mí me impactó, en plan de que... Sí, no me lo esperaba yo cuando vi el que iba a matar a Orlando Bloom, a Paris,
que le hace un reto personal y tal, digo, hostia, mira, un reto personal que es los duelos esos que hablábamos, ¿no? Esos combates heroicos, ¿no? Y veo a Paris ahí huyendo con la espada y tal, digo, uy, aquí esto me huele a que no va a acabar bien, ¿eh? No sé si... Y veo que ya Héctor se pone ahí y se lanza, digo, ya está, ya se ventila el melao. Y digo, ¿y ahora qué ha pasado? Buah. Digo, que nos han destrozado aquí toda la Ilíada, ¿no? O la manera de morir ahí de Aquiles, tío, me lo imaginaba una muerte más épica, que no así de aquella manera, ¿no? Pero bueno, también es verdad que un hombre no se muere porque le claven una flecha en el talón. Claro, tenía que haberle sembrado de 5 flechas más en el pecho antes, previamente al talón. Bueno, el talón, de hecho, creo que es la primera que recibe, que es la que le. Sí, y luego ya le pide 4 o 5 en el pecho, sí. Pero bueno, qué bien. Bueno, que sí, que rompen muchas cosas. Se nos olvida una cosa que creo que es importante, que sería la guinda, la aparición de Eneas. Ah, sí, súper claro. residual. Aparece ahí como un matado. Oye, ¿tú cómo te llamas? Eneas, llévate a todos estos. Y a partir de ahí hubiese salido otra película, la Eneida, tío. O sea que interesantísimo. Aparece ahí como algo muy, muy residual. ¿Y el caballo qué? ¿Qué te parece? Vamos a hacer una pincelada, lo de la treta del caballo. Al caballo, bueno. Si habéis jugado al Total War, al Troya Total War, vemos que la reinterpretación que se hace del caballo de Troya podría ser una máquina de asedio. Pero bueno, estamos hablando en un momento en que la política, como hemos dicho antes, que no existía. De hecho, creo que la inventaron los asirios como tal, crearon esa idea, y los asirios todavía faltaban bastantes centurias para que apareciesen. Esto lo he hecho como cuña para decir que el caballo de Troya posiblemente sea pues alguna interpretación. A lo mejor no era ni tan grande o era otra cosa completamente diferente. Pero bueno, mira, es que me parece un poco absurdo las cosas como son. Aquí no lo puedo perdonar. Porque que esté en una guerra donde mueren un montón de héroes, de reyes y tal, y al final todo se zanje porque te cogen y te montan un caballo mal montado con 4 restos de cascos de naves hundidas, y aquellos digan, pues venga, toma, pues lo metemos en la ciudad porque sí. No sé, creo que es un poco desafía toda norma de la lógica, tanto antigua como moderna. Son los dioses que lo decidieron así. Si Poseidón sacó a la serpiente para que se comiera el laoconte, que era el mito, pero en lo que se supone que es una reinterpretación o sea, lo que sería la historización, ¿no? Por definirlo de alguna manera. No sé si esta palabra ni siquiera existe. Pero, o sea, que quieres dar un toque serio e histórico a este evento, y no sé, de esa manera tan cutre puedes tomar una ciudad. No sé, a ver, es que a lo mejor si se hubiese incurrado el caballo de otra manera me vendería la imagen. A ver, que es icónico y la gente dirá, pero ¿qué dices, sacrílego? Si es la base del mito de Troya. Que sí, que tal, pero es que no sé, es que lo veo tan cutre, así veo ahí esa cosa tan mal hecha. Sí, está muy mal hecho el caballo, sí. Y claro, y aquí, bueno, pues lo metemos en la ciudad como una ofrenda, tío, pero... que huele a queo. Huele a queo que te cagas, ¿no? Compruébalo. Si no ves que tiene como aquí como una rendija para abrir, para sacar una trampilla y todo, digo, huélelo, échale un poquito de humo, échale un poco de fuego, a ver si arde, si es una ofrenda total, ¿no? Si es una ofrenda, pues quémalo, o como ofrenda a los dioses, hubieses quemado al caballo y a los aqueos que habían dentro, pero bueno. A lo mejor no es tanto por lo que es el caballo en sí, sino por lo que viene después, en plan de que Peter O'Toole, que lo pintan como un rey magnánimo, un rey muy inteligente, un rey cauto y tal, le coge, le dice a su sacerdote, vamos a mételo, que aquí no pasa nada, y dice, bueno, pues vale, pues tienes razón, que el caballo entre, pero no estaba diciendo que eras listo hace un momento. No sé, es una cosa que... El rey Príamo, o no sé, que después de la muerte de Héctor ya se trastocara y perdiera el Oremos un poco. Sí, no sé, bueno, puede ser. Vamos a ser benévolos, al fin y al cabo... Darle un poco por quitarle hierro al asunto. Totalmente. ¿Tú te mojarías en dar una puntuación a esta película? Bueno, sí, a ver, yo le pondría, pues como entretenimiento y el elenco de actores y tal, pues le pondría un 7, 7,5, no es una mala película. A ver, quitando la parte de rigor, pero bueno, esta parte de rigor, pues esos fallos, pues no deja de ser espectáculo. Pero por lo menos es entretenida, te engancha, no es como otras películas que hemos analizado que dices, ¡buah, vaya bodrio! Es que es infumable, es que el guión no... Pero bueno, el guión también tiene su qué, va siguiendo una historieta, puede ser más real o más ficticia. Pero bueno, entre un 7 y un 7,5 le daría, no es entretenida, la puedes ver y la disfruté. Yo por lo menos la disfruté cuando la vi en el cine. Coincido plenamente contigo en tu valoración y en la puntuación. Es raro que suela coincidir, porque yo siempre suelo bajar un poco la nota, soy más inquisidor, pero en ese aspecto te lo compras.
Te lo compro, coincido plenamente. Yo esta película la definiría, para hacer mi valoración personal, en épica. Quieren plasmar una idea muy épica de un conflicto, de un clásico de la historia universal, ¿no? De la mitología clásica, y al fin y al cabo pues lo consiguen, ¿no? Con ese elenco de actores, con esas escenas con tantísimas personas en el plano, grandes batallas, frases épicas. Al final lo que consiguen es la grandiosidad, la pomposidad, ¿no? Lo que es la epicidad, en una palabra. Es una película épica, o si muy épica se considera una palabra, también la podemos incluir. Lo ha conseguido, Wolfgang lo consiguió, y a lo mejor no es un producto que llamara mucho la atención en su momento, porque me parece raro, porque también en su momento, en esos principios de los años 2000, surgieron productos bastante interesantes, ¿no? Entonces, era como seguir un poco la línea, ¿no? No rompía tampoco nada, porque había salido Gladiator, había salido la serie Roma, estaba también El Señor de los Anillos por la época, ¿no? Roma no había salido todavía, porque Roma creo que es del 2005, le faltaba un añito, y esta creo que fue de principios del 2004. A finales salió Alejandro, sí, era una efervescencia de cine había como mucho histórico / épico. Sí, yo también lo definiría porque para el que no conozca el concepto ni conozca la historia y tal, la puede ver como una película épica. Y los que podemos ser más duchos en historia, nos puede gustar más esto, pues dices, bueno, se aleja quizá de mi concepto de lo que sería la guerra de Troya, pero oye, he pasado un buen rato. En conclusión, yo creo que consigue lo que quieren, lo que buscan, y coincido contigo, épica, epiquísima, muy épica, mega épica, todo lo que le quieras decir, porque es que realmente... Épica. Sí, no. Es muy visual. Eso sí que tiene otra cosa no, pero es muy visual. Entonces, cuanto más gente pones en la pantalla y en el plano, pues más épica parece. Esto se lo pones a un tipo que estuvo en la guerra de Troya, si tuviera una máquina del tiempo, y diría, si éramos 4 gatos allí, ¿de dónde saca tanta gente? Yo no recuerdo que hubiera tanta gente allí en los muros de Troya, pero bueno. Es que tantos posibles casos históricos así, ¿sabes? Si se levantase, no me atrevo a decir según qué personajes, ¿no? Por el tema de paranoia y sensibilidades. Pero si se levantase más de uno de la tumba y viese lo que han hecho con su versión, en plan de, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Y este señor quién es? O Homero diría, pues si yo no lo expliqué eso, si no lo puse ni por escrito. Siempre hubo otro que vino después que lo puso por escrito. Imagínate, desde el primero que lo explicó, después de cuando volvió de Troya, que ya lo explicaría a su manera, como si fuera aquello una mega batalla, y a lo mejor eran 4 matados, como decíamos, ¿no? Si eso va pasando generación en generación desde el siglo XIII hasta el siglo VIII, siglo IX, la de bocas y la de manos que habrán puesto ahí su cosecha propia. Si tú a veces te explican una cosa y tú la explicas a tu modo, el juego del teléfono, ¿no? Imagínate con tantas generaciones que han pasado, cómo se maquillaría la historia para que luego llegara a nosotros lo que llegó. O sea, de lo que ha llegado por escrito, de lo que se recogió a lo que ocurrió, puede haber un abismo tan colosal como el que ha hecho Wolfgang Petersen con su versión del año 2004. O sea que queda definido. A buen entendedor, ¿no? Pocas palabras bastan. O sea que con este resumen, pues la gente se puede hacer una idea de lo que realmente pudo haber ocurrido en esa guerra de Troya. Y el concepto para una persona de la del bronce, que igual muchos no es el mismo concepto de muchos que tenemos hoy en día, porque a lo mejor para ellos muchos eran 5.000 personas combatiendo contra las 5.000. Debía de ser, vamos, aquí se han vaciado las ciudades, aquí no queda nadie, ¿no? Claro, y estamos hablando de que hemos vivido batallas como la de Filipo, que hicieron 100.000 tíos contra otros 100 y pico mil tantos, o las guerras médicas, las que el Imperio Persa como mínimo movilizó 250.000 o 300.000 soldados en el mejor de los casos. Bueno, o también casos muchísimo más recientes como el desembarco de Normandía, que ¿cuántos combatieron ahí? ¿Cuántas personas? O en Stalingrado, ¿cuántos soldados participaron ahí? Claro, nosotros ya tenemos ese concepto. De la misma manera que una ciudad hoy en día, nosotros, pues claro, pues sé, Madrid, Barcelona, La Palma de Mallorca, yo qué sé, vemos que son ciudades pues que están bastante, que ocupan bastante en el espacio, pero es que en ese momento una ciudad, el concepto de lo que ellos llamarían una ciudad, a lo mejor sería a ver, estoy exagerando, ¿no? Pero sería una manzana de tu barrio, porque cuando vais a los yacimientos y veis lo que es el perímetro amurallado, dices, está todo muy
muy comprimida. Muy comprimida, ¿no? Los núcleos de población eran más dispersos, pero no eran tan grandes, se aprovechaba mucho más el territorio, porque había menos gente también. Si es que la evolución de la población. Pero sí que es verdad que lo consigue Wolfgang Petersen, por eso ese 7, 7,5, pues yo pienso que es merecido. Y los años le han sentado bien, ¿eh? Por eso yo lo que te decía al principio, cada vez que la echan en la tele o la ponen en cualquier canal, yo le dedico unos minutos de mi vida a verla, porque pienso que es una buena inversión. Totalmente de acuerdo. Coincido plenamente contigo. Bueno, pues hemos destripado una película más. Hemos acabado en tiempo previsto, cosa que sorprende. Lo que, bueno, después lo que mucha gente no sabe, que siempre hay conversaciones ahí precámara y tal, que son incluso más largas que el programa en sí. Pero bueno, pues nada, ya tenemos desafío también para la próxima película-serie, porque has dicho que querías hablar de Romulus. Eso es. Y tenemos ahí Romulus, tenemos también la de Roma, ¿no? ¿Todavía no hemos hablado de Roma aquí? No. Todavía no. También podemos hablar de Roma, o sea que van saliendo aquí, nos vamos poniendo deberes, o sea que la próxima, si acaso, pues sí, le dedicamos un tiempecito a hablar de Romulus, que me parece una serie muy, muy interesante, difícil de entender para algunos, no a todo el mundo le gustará, pero ya hablaremos en su momento. Nos citamos aquí para volver a hablar de cine, de películas y sobre todo de historia, que es lo que nos une a todos aquí. Totalmente de acuerdo. Y nada, y si los espectadores pues también tienen alguna sugerencia, también la pueden dejar en comentarios, que lo leeremos y nos dan ideas para crear más material de este tipo, ¿no? Sí, decir que un placer como siempre estar aquí, Adri, y que este programa, que lo estaréis viendo en YouTube, también lo podréis escuchar en el canal de Calamares, porque lo haremos en formato crossover, o sea que sonará en las dos plataformas, en la taberna de Castor y Pollux, en vídeo, y os pasáis por iVoox, por Calamares a Romana, pues también lo tendréis aquí, o sea que es una colaboración más de estos dos canales, diríamos ya hermanos, ¿no? Porque también como tienes a Ángel también, que lo tienes por ahí fichado también para tu canal, o sea que estamos ya, esto parece un triunvirato ya casi, ¿eh? Sí, totalmente. Esto es una confederación, ¿no? Ese Agamenón, pues ya lo dirimiremos, ¿no? No sé con quién te quedarías tú, más si con Agamenón, con Aquiles, con quién, con Odiseo, ¿no? Quizá el más interesante para mí es Odiseo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es el más perfil que se parece a Augusto, ¿no? Podríamos decir así. Correcto. Sí, es que aquí somos fanboys de Augusto, podemos formar un club. Pues nada, Quirites, pues nos despediremos con el balete, el gaudete Quirites tradicional. Hasta otra. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen balete, el gaudete Quirites. ¡Hasta otra!